Doctor Villalobos, buenos días. Las primeras acciones que este Congreso tendría que hacer para que las reformas políticas que han prometido en campaña se hagan realidad, ¿cuáles tendrían que promoverse? Pedro, muy buenos días. Un saludo a todos los televidentes de UCI. Tú lo has dicho, ¿no? Hay un primer problema a superar si es que se quiere entrar luego a debatir y aprobar reformas políticas electorales, es el tema de la intangibilidad. Hay un artículo 4 en la Ley Orgánica de Elecciones que establece que cualquier ley que se apruebe y entre en vigencia en un proceso electoral debe haber sido aprobada un año antes de las elecciones. Las elecciones generales del 2021 son el 11 de abril del próximo año, por lo tanto solo tenemos hasta el 11 de abril de este año para que ese artículo 4 entre en suspenso o se modifique y se establezca un plazo menor para poder hacer modificaciones electorales. Si esa ley no se modifica o no se hace una disposición para suspender sus efectos transitoriamente, este Congreso no podrá hacer prácticamente nada en materia de reforma electoral. Ese creo que es la primera barrera a superar. Han habido manifestaciones de las bancadas que esa va a ser una de sus principales tareas para a partir de ahí ponerse a trabajar rápidamente, porque las elecciones se convocan el 15 de julio. Claro. Entonces, hasta junio, digamos, tendrían solo unos 2 a 3 meses para aprobar algunas normas en materia electoral. ¿Sería suficiente entendiendo que se tratan de reformas que urgen instaurarse en el país? No, por eso que es muy iluso pensar que este Congreso va a aprobar grandes reformas políticas. No lo hicieron los congresos pasados, salvo algunas normas que son maquillajes, pero tampoco esperemos gran cosa, ¿no? Pero ¿por qué considerar que este Congreso podrá ser iluso si ha sido básicamente el tenor de la campaña, las reformas políticas, y por eso la gente terminó eligiéndolos? Por el tiempo, como te dije, ellos se van a instalar ahora, hoy van a recibir sus credenciales, pero la instalación podría demandar unos 10 días. Luego de que se instalen, van a elegir a la mesa directiva, pero luego van a pasar a la negociación para conformar las comisiones. Luego de que se elijan las comisiones, se tendrán que instalar las comisiones y digamos que ya perdimos todo el mes de marzo. Ya se fue marzo. Ya se fue de marzo. Y por lo menos estaría comiendo también la primera semana de abril. Y viene la Semana Santa, entonces a partir de ahí que ellos empiecen a trabajar, tendrán que priorizar cuáles son los proyectos que van a aprobar de inmediato. No es que un proyecto puede ir de frente al Pleno a aprobarse, podría si se dispensa, pero por lo general se piden los dictámenes en las comisiones, su semana, 2 semanas de discusión para estudiar. Entonces estamos hablando de que una gran reforma, las reformas políticas que se querían, va a ser muy difícil que se apruebe. Sin embargo, ya se avanzó en el Congreso pasado con algunas reformas como la paridad de alternancia. Y solamente requiere de modificaciones. Claro, porque se proponía que las listas del 2021 tengan una conformación igualitaria, digamos, 50% mujeres, 50% hombres, pero además que vayan de manera escalonada o alternada. ¿Qué hizo el Congreso anterior? Aprobó, pero en una disposición transitoria señaló que el año 2021 la paridad de alternancia iba a ser solo al 40%, el 2026 al 45% y recién el 2031, acá 10 años, se completaría o se llegaría a la paridad total del 50-50. Esa disposición, por ejemplo, es tranquilamente modificable. Hay que eliminar esa disposición y de frente ir a la paridad de alternancia. O sea, no necesitas mayor debate. Sin embargo, también entendemos que no solamente de reformas se va a tratar ese siguiente Congreso de la República, porque hay una agenda ya prearmada para los legisladores que estarán recibiendo ahí sus credenciales. El tema, por ejemplo, de la revisión de los decretos de urgencia. ¿Qué es lo más importante? En realidad, recordemos que la Constitución, cuando señala que se puede disolver el Congreso porque le ha negado la confianza a dos gabinetes, establece que dentro de los 4 meses se elija un nuevo Congreso. Este nuevo Congreso asume funciones y una de las principales tareas de este Congreso es revisar todos los actos que ha emitido el gobierno durante el plazo en que el Congreso ha estado, digamos, disuelto. Eso viene por mandato constitucional. La Constitución mismo señala que debe revisar todos los actos del gobierno, y esos actos que el gobierno ha emitido durante este interregno parlamentario son precisamente los decretos de urgencia, que son leyes
que no ha aprobado el Congreso porque no había Congreso, sino que lo ha aprobado el propio Ejecutivo. Y cada decreto de urgencia que ha sido aprobado, y que son varios, han ido siendo remitidos a la Comisión Permanente, pero que solo tenía la capacidad de poder analizarlos, estudiarlos, pero no se pronuncia o no puede derogarlos, digamos. Solo emite una opinión para que lo debata el siguiente Congreso. Este Congreso nuevo tendrá que analizar esos informes, analizar esos decretos de urgencia y ver si son decretos de urgencia que se han aprobado dentro del marco legal, si no vulneran la Constitución, si no vulneran las leyes, si es que están, perfectamente aprobados, los van a ratificar. Ya, el hecho que la Comisión Permanente, la comisión encargada de la revisión de algunos decretos, se me viene a la mente, por ejemplo, el tema de la ley de difusiones, que muchos hemos aplaudido, pero que esta Comisión Permanente lo ha catalogado como inconstitucional. Claro. ¿Podría ser desestimada esa opinión en el siguiente Congreso de la República a instalarse? Sí, recordemos que las opiniones o las recomendaciones de la Comisión Permanente no son vinculantes, son eso, recomendaciones. Este nuevo Congreso me imagino que formará nuevas comisiones que revisen, porque son muchos los decretos de urgencia. O sea, van a formar una comisión revisora de los informes de la comisión revisora de los decretos de urgencia. Sí, porque además porque cada decreto de urgencia va a pasar a la comisión respectiva. Me imagino que la de fusiones irá a la comisión de Economía, ¿no? Posiblemente. Entonces ahí es donde se revisarán. Y luego de eso de los dictámenes recién se elevará. Pasará el debate del Pleno. Para si se aprueban o no. ¿Y hay cuánto tiempo nos ha comido? Y eso que sin contar las reformas que la gente está pidiendo, como también el tema de la inmunidad parlamentaria. ¿Cuánto tiempo nos comió solamente la revisión de los decretos de urgencia? Que no son pocos. Son varios, son decenas de decretos de urgencia que tendrán que revisar. Entonces, lo que hay que entender es que este Congreso puede tener buenas intenciones, pero tiene muchas aristas que resolver, tiene muchas propuestas, pero el tiempo le va a quedar corto. Son 15, 16 meses los que van a estar en mandato y recordemos que ahora que empiecen en marzo, la legislatura acaba en junio, porque en julio, en teoría, debería renovarse la mesa directiva, porque acaba la legislatura y vuelve a empezar en agosto solo hasta diciembre, luego se paraliza hasta marzo. Sin contar que en julio vamos a ver otra vez el mismo proceso, la instalación de la mesa directiva, la distribución de las comisiones parlamentarias. Salvo que se pongan de acuerdo, porque he escuchado algunas voces que han señalado que lo mejor sería que por el poco tiempo que tienen se pongan de acuerdo en que solo haya una mesa directiva y que el periodo abarque de ahora hasta julio del próximo año, cosa que no pierdan tiempo en julio no tendría mucho sentido tampoco que ahora elijan una mesa directiva para 3 meses, ¿no? Entonces podrían ponerse de acuerdo, hacer una modificación transitoria al reglamento del Congreso y extender el mandato de esta mesa, pero vamos a ver si eso lo logran aprobar, si no, tú lo has dicho, en julio van a perder otra vez todo un mes en modificar mesa, comisiones, todo lo avanzado nuevamente vuelve a foja cero. Pero qué bueno, si se ponen de acuerdo, qué bueno en ese sentido para no perder el tiempo y seguir avanzando rápidamente en el trabajo parlamentario. Pero sería bueno también que se pongan de acuerdo, por ejemplo, en el tema de las elecciones internas y primarias que también se intenta instaurar en el país. Pero ya comienza a haber cierta resistencia. El señor, por ejemplo, Manuel Merino, es el que había levantado su voz de protesta señalando que estas elecciones, modificación de elecciones internas primarias, termina afectando la institucionalidad, sobre todo si se termina haciendo un proceso primario abierto a cualquier ciudadano que no sea militante, porque él dice, lo lógico es que los militantes del partido Los Pollitos vayan y voten, porque están debidamente registrados dentro del partido. Abrirlo para todos, como en su momento lo hizo Frente Amplio, termina finalmente desnaturalizando y hasta quitando legitimidad e institucionalidad a los partidos políticos. ¿Qué de cierto hay en esto? Bueno, tiene una lógica en el sentido de que quienes hacen partido, de quienes hacen vida partidaria, y en realidad en el Perú son pocos los que hacen vida partidaria y los que no la hacemos, pues tenemos un conocimiento teórico de lo que es un partido o hacer vida partidaria. Ellos efectivamente dicen, ¿cómo es posible que nosotros que hacemos vida partidaria, que conocemos de nuestro partido, etcétera, debamos abrir la puerta para que venga alguien que no es ajeno al partido, que no conoce el partido y que un día se le da la facultad de votar por quién va a ser nuestro candidato, cuando eso debería ser una prerrogativa de los afiliados? Pues bueno, esa discusión está, en realidad, recuerda que la Comisión de Reforma Política planteó que se modifique el procedimiento de elección de candidatos en la democracia interna, digamos, mediante un procedimiento que se aplica en el Uruguay y en la Argentina, sobre todo, que son las PASO, primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Pues bien, esa propuesta, esa buena propuesta, digamos, que explicó la comisión de alto nivel y que el Ejecutivo hizo suya, se aprobó en el Congreso, pero se desnaturalizó. ¿Por qué se desnaturalizó? Porque en realidad en el Perú van a haber primarias en el 2026. En el 2021, ¿qué va a haber, Pedro? Para que la gente lo tenga clara. En el 2021 en el Perú va a haber elecciones internas, como han estado haciendo antes, a través de cualquiera de las modalidades que hay, sobre todo la de delegados, que es la que más usan los partidos. 24 partidos, los antiguos, van a ser internas. Los antiguos. Pero son 24. Esos 24, luego de hacer sus internas y internamente elijan como siempre a sus candidatos, luego, recién, ya después de haber hecho sus internas, recién irán a las primarias y esa lista, ya que ha estado elegida en internas, será sometida a una primaria en la que ya no podremos elegir, simplemente ¿Ratificar? Ratificar, porque sí hay una valla que se ha establecido para que un partido pueda postular en las elecciones de abril del próximo año. En las primarias tiene que sacar un porcentaje mínimo de votos que bordea los 280.000 votos. Es decir, en realidad las primarias van a ser una especie de ratificación de la lista elegida en internas. Solo los partidos nuevos, lo cual es discriminador, solo los partidos nuevos, aquellos que logren inscribirse ahora, antes de julio, eso sí, no harán internas y estarán obligados a hacer primarias, pero solo los nuevos. Los 24 tienen esa chance, digamos, de mantener todavía el statu quo que han tenido hasta las elecciones de ahora de enero, en que ellos internamente, a través de sus procedimientos, han elegido. Algunos hicieron con un militante un voto, sí, como Acción Popular. Y algunos han hecho unas elecciones abiertas también. Abiertas, pero sobre todo lo que se discute acá es que las pueden hacer ellos abiertas, cerradas, pero no participa la OMPE. Entonces no hay garantías de que sean elecciones bien organizadas, transparentes. Bueno, y además en el tema de delegados, eso sabe que justamente aparecen listas a la última hora, en horas de la madrugada, ponen candidaturas, terminan cambiando nombres y ocurren tantas cosas. Entonces, lo que tiene que hacer el Congreso es evaluar. ¿Vamos a ir a las elecciones, a la democracia interna como está ahora? Pues si vamos a ir como está ahora, va a ser un sancochado, digamos, ¿no? Hacer internas y luego primarias, no se entiende para qué. Modifiquemos. ¿Qué modificamos? O eliminamos las internas y solo hacemos primarias, o bueno, si no se ponen de acuerdo, porque entonces yo creo que es preferible hacer internas organizadas por la OMPE con un militante un voto, a hacer internas y primarias como está. Ahora, el tema de las primarias también se intenta poner como un filtro. A ver, explíqueme un poco más, doctor Villalobos, porque quiero entender mucho más este aspecto, porque con las modificaciones que hacen en el Parlamento uno termina mareado y confundido. Sí, claro que sí. Peor que cuy en tómbola. Pero en el caso, por ejemplo, de las primarias, la intención sería evitar que aquellos partidos que no sobrepasen los 280.000 votos en las elecciones primarias abiertas no postulen al proceso electoral. Sí, es como que una primera barrera que se les ha puesto. Va a haber 24 partidos como mínimo que están obligados a postular, porque quienes no postulen van a desaparecer. Entonces todos van a querer postular. Para evitar que en abril del 2021 tengamos una cédula con más de 20 partidos, se ha puesto una valla ahí. En las elecciones primarias, que serán en noviembre aproximadamente, los partidos deberán obtener el respaldo de al menos 280.000 votos en promedio. Quienes no pasen, quienes no alcancen esa votación, pues no van a participar de la elección, no van a poder presentar candidatos. ¿Eso implica que pierden inscripción partidaria o la mantienen vigente? No, porque si tú no has participado, la ley dice que quien no participa de una elección general va a desaparecer. Ya. El no participar en la elección de abril, yo lo entiendo que no has participado y ya deberías perder la inscripción. ¿Aunque has participado en la primaria? Aunque es que la primaria, digamos que es una etapa pre-elecciones. La ley dice elecciones generales, pero bien tu observación, porque es algo interpretable y podrían decir, oye, yo no participé porque otro no debate, pero participé. Exactamente. Una cosa es que el partido diga, no participo en esta campaña política, me preparo para la siguiente, pero soy partido político registrado. Y la ley me dice, si no participas, entonces pierdes tu inscripción. Entonces, si pero si yo digo, en la primaria, ya participé en la primaria, que no haya pasado la valla no significa que pierda la inscripción. Pero ahí hice una previa. Exactamente. Eso es algo que va a quedar, digamos, para la interpretación, y seguro que vendrán mis colegas a cada uno. Pero con tanta interpretación que hacemos en este país. Es porque las leyes no son precisas. Creo que podría precisarse ahí que el no pasar la valla
es no pasar la valla tanto en las elecciones de abril como no pasar la valla en las primarias, y con eso se zanja el problema. Bueno, y resulta curioso que estemos hablando sobre ese tema, estando sobre todo recién para proclamar a los siguientes candidatos que han sido elegidos en el Congreso de la República, pero es que en realidad este año termina siendo un año preelectoral. Es que en realidad ya estamos en elecciones prácticamente, si bien es cierto, se va a convocar a elecciones todavía en julio, pero en abril va a cerrar el padrón electoral, por ejemplo. Hay muchos actos que los partidos van a tener que hacer, como remitir sus padrones. Es decir, ya estamos, como tú dices, más que en un año preelectoral, yo diría que un año electoral, Pedro, porque incluso las listas de candidatos oficiales se van a inscribir el 22 de diciembre de este año. O sea, en Navidad de este año vamos a estar en proceso de tachas, de exclusiones. Pero ahora, doctor, para terminar, en el país, preparándonos para el escenario electoral futuro, ¿conviene o no conviene estas elecciones primarias? Yo creo que convienen si es que se elimina el paso previo de las internas. Porque si van a ser internas y primarias, ya explicamos que no tiene sentido. Eliminemos las primarias, ojalá que el Congreso Nuevo quiera eliminar las internas y solo hacer primarias. Si no lo hacen, recién veremos el resultado o las bondades de las primarias el 2026, porque ahora simplemente, como te dije, serán primarias netamente ratificatorias. Bueno, vamos a ver si es que el Congreso está a la altura de las promesas que hicieron en campaña política. Dijeron que van a impulsar las reformas políticas y no que van a observar algunas. Yo creo que una de las opciones que tiene este nuevo Congreso es aprobar el Código Electoral del Jurado. Creo que ese sería un gran avance.